Gracias, su señoría. Para terminar, vamos a solicitar, además de la pena, vamos a solicitar medidas de satisfacción y no repetición en este caso, ya que la muerte de Luca produjo una ruptura que marcó un antes y un después en la forma de existencia de esta familia Carrasco Espina. Cuando alguien pierde al cónyuge se lo llama viudo, a quien pierde un padre o una madre se lo nombra huérfano, pero no hay nombres en ninguna lengua para nominar a quien sufre la muerte de un hijo. Solo en hebreo hay un término que califica esta situación, que es chacol, cuya traducción más aproximada corresponde a la idea de abatamiento del alma. Esta sería la única nominación para un padre o una madre con respecto a la muerte de un hijo, y esa es la dimensión catastrófica que adquirió la muerte de Lucas en sus padres. El duelo existe claramente en los casos de padres respecto a las muertes de sus hijos, pero el componente de la intervención del Estado en este caso tuvo incidencia en el tipo de duelo y en la situación de la familia, ya que se supone que el Estado es un garante en el contrato social entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Ante una intromisión de este se produce una afectación en la subjetividad de la familia, es decir, en sus proyectos de vidas y, en definitiva, en su pertenencia a ese espacio social, con los consecuentes daños psicológicos que genera. Es por ello que solo el Estado puede devolverle la justicia a estos familiares y un lugar en la sociedad, dando respuestas a preguntas básicas que se formula cualquier familiar en un duelo normal, como por ejemplo, ¿cómo sucedió el hecho? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿En qué circunstancia ocurrió? De lo contrario, los familiares asumen una culpabilización acerca de la muerte de su ser querido. Con respecto a la familia Carrasco Espina, esta no solo tuvo que soportar que el ministro de Seguridad, a los pocos momentos de haber sucedido este hecho, decía en los medios de comunicación que la policía había actuado correctamente. Tuvo que soportar también que algunos familiares, como se dijo en este debate, con respecto a Mariano Carrasco, y como también lo declaró en su momento Viviana Espina, sufrieran amenazas con arma por parte de personas anónimas por el solo hecho de reclamar justicia. Tuvo que soportar que el primer juicio fuera anulado por la enfermedad de uno de sus jueces, que le impedía asistir al tribunal, pero luego los medios de comunicación daban cuenta que ese mismo día el magistrado se encontraba en la Facultad de Derecho dando clases de consulta. Y por último tuvo que soportar que el gobernador dijera en esos mismos medios de comunicación que los familiares de las víctimas de violencia institucional reclaman justicia porque solo pretenden cobrar una indemnización del Estado. Todas estas agresiones sufridas no solo impidieron un duelo normal, sino que afectaron tan gravemente al grupo familiar que llevaron, como decía recién el doctor Salina, a que Viviana Espina tomara la decisión en julio del 2007 de quitarse la vida, dejando por escrito esto antes de tomar esa trágica decisión. Por todo ello, entendemos que resulta fundamental que en este juicio el tribunal disponga medidas de satisfacción y no repetición, además de las penas requeridas en la acusación. El derecho penal contemporáneo ha llevado a definirse como un derecho penal de triple vía. Por un lado tenemos las penas y las medidas de seguridad, y después aparece la reparación de la víctima como un fin legítimo que se pretende que también alcance el sistema jurídico penal. En la evolución del derecho penal aparece la mayor consideración que las normas internacionales y los juristas han otorgado a las víctimas de los años 80. Esto ha conllevado a un papel más importante de las víctimas, tanto en el proceso penal, con la posibilidad de instar la acción como querellantes particulares, como para lograr vías alternativas a la pena, ya sea participando en la solución del conflicto, reparando, como supuesto para la suspensión de un juicio a prueba, por ejemplo, e incluso llegando a una reparación integral y a la extinción de la pena. Por eso vemos que existen diversas normas en nuestro sistema jurídico penal, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, que tienen en consideración esto. Y así, por ejemplo, tenemos normas respecto a la restitución, indemnización y reparación integral en los artículos 20, 23, 29 a 33 del Código Penal, 59 inciso 6 del Código Penal, 76 bis del Código Penal. Y también en el Código Procesal Penal tenemos artículos como el 26, el 30, el 5, que demuestran claramente un papel de la víctima mucho más actora en el sistema que lo que era antes. Además, la evolución constitucional que tiene la Argentina a partir de la reforma constitucional del 94, con la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y en particular la incorporación de todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, imponen que por medio del control de convencionalidad, una interpretación de reparación adecuada a al sistema interamericano y que trascienda las normas del Código Penal, con la mirada puesta directamente en la Constitución Nacional y en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En efecto,
Debido a que la Convención Americana posee jerarquía constitucional, el estado actual de implementación del contenido de los tratados internacionales, como así también los pronunciamientos de los órganos de verificación del cumplimiento de dichos tratados, exige de los actores estatales, y en este caso también incluye a los miembros del Poder Judicial, que adopten ciertas acciones positivas para asegurar el pleno goce efectivo de los derechos contenidos en dichos tratados. Acá cabe recordar que la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, dejó en claro que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Agregando después, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. Esto, dicho en Almonacid Arellano, también lo fue dicho en casos como Gómez Lund, Cabrera García, Montiel Flores y Hellman, que no han sido contra la Argentina, y en Furlan, que sí ha sido contra la Argentina. Ha señalado también la Corte que el control de convencionalidad en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte del proceso internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser parte de la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados con la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de sus regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de la norma en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y caso concreto, teniendo en cuenta el propio tratado y según correspondan los precedentes y lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Es una cita larga del caso Hellman contra Uruguay. Y es interesante porque no solamente la Corte Interamericana dice que la obligación está en aquellos casos en que la Argentina sería condenada, sino también en aquellos casos en los que otros países han sido condenados y por el solo hecho de formar parte del sistema interamericano existe en este control de convencionalidad una obligación por parte de todos los agentes del Estado, incluido el Poder Judicial, en seguir estos pronunciamientos. Ahora bien, con relación a las reparaciones, la Corte Interamericana ha creado una verdadera doctrina en materia de reparaciones que va mucho más allá de las indemnizaciones tradicionales, que apunta principalmente a la plena reparación de quienes han resultado víctimas de las acciones u omisiones imputables al Estado. Esto lo dice en su libro el doctor Rousset City. Entre los distintos tipos de reparaciones que ha desarrollado la Corte se encuentran estas que estamos solicitando, las medidas de satisfacción y no repetición, que son reparaciones que trascienden lo material y apuntan al reconocimiento de la dignidad de la víctima, el consuelo de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso. El término satisfacción abarca diversas reparaciones que tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales. Teniendo en cuenta entonces que se trata de reparaciones no pecuniarias, sumado al control de convencionalidad que tienen que hacer los jueces, a la evolución que ha tenido el sistema interamericano, a la evolución que ha tenido el derecho penal, y debemos concluir que los tribunales penales no pueden ser ajenos a esto. Incluso el propio Roxin afirma esto, si bien para los casos de ausencia de daño, que por supuesto no se da en este caso, al expresar: el problema puede solucionarse permitiendo también una reparación simbólica, dice Roxin, en los casos en los que no se ha producido un daño. El autor podría pagar una suma a un fondo de compensación de víctimas que exigiera de él prestaciones personales o renuncias personales considerables. Con los recursos de este fondo podría ayudarse entonces a víctimas de delitos necesitadas, que no pudieran percibir otra indemnización, concibiendo Roxin así la idea de una reparación simbólica en el marco de un proceso penal que se halla en la línea con la evolución del concepto que venimos analizando. Esto está en el libro de Roxin, en Penas y Reparaciones. Además, en este caso particular, hay que tener en cuenta, el tribunal debe tener en cuenta que existe un riesgo de eventual responsabilidad internacional del Estado debido a que hay numerosas condenas contra la Argentina en el orden internacional por hechos de violencia institucional cometidos por policías de Mendoza. Basta con mencionar los casos Garrido Baigorria o Guardati,
que llevaron incluso a la primera condena contra la Argentina en el sistema interamericano. Por lo tanto, estas condenas, estos antecedentes, obligan al Poder Judicial, a sus jueces, a tomar medidas adecuadas para evitar su impunidad y, obviamente, su consecuente repetición. El tribunal debe tener especial consideración al hecho de que las medidas de satisfacción y no repetición, tal como ya se ha referido, poseen un enorme poder de reparación que trasciende lo material y apunta al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, así como evitar que se repitan violaciones a derechos fundamentales en el futuro. Y cabe agregar que esto que estamos solicitando no es nuevo, ya lo ha hecho la justicia mendocina en la primera Cámara del Crimen en el antecedente Ontivero Arancibia, Jesús Miguel, por homicidio calificado en concurso real. Expedientes 78071 del 2014, acumulados a 98930 del 2014, con fecha de sentencia el 4 de marzo del 2016. Y vale señalar que dicho decisorio fue confirmado recientemente por no recientemente, ya tiene un año esta confirmación, un poco más de un año, por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en los expedientes 13-038-99-178-1/1, caratulado Ontivero Arancibia José Miguel por homicidio calificado en concurso real en casación, o por casación, con fecha del 22 de mayo del 2018. La Corte mendocina, el Tribunal Supremo Local, expresó en este antecedente: al respecto entiendo oportuno destacar la importancia de las medidas adoptadas por el Tribunal de Sentencia, pues, por un lado, responden al cumplimiento de los deberes internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado, cuyo contenido se encuentra establecido en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Americana, y en este caso, que es un caso de violencia de género, en la Convención Belén do Pará. Y por el otro, resultan medidas de reparación concreta que trascienden las eventuales reparaciones civiles que pudieran corresponder. Agregó también que la intervención de instancias judiciales como las promotoras de medidas de reparación para las víctimas y la sociedad en su conjunto suponen además una apropiación local genuina del mandato convencional en materia de reparaciones. Y ello merece destacarse por cuanto supone evitar la necesidad del litigio internacional para lograr un adecuado tratamiento y consideración del daño que una persona o grupo de personas puedan haber sufrido. Por todo ello, teniendo en cuenta estos antecedentes y lo que se refiere a estas medidas de reparación, vamos a solicitar al tribunal que recomiende a las más altas autoridades de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Mendoza la adopción en general de adecuadas medidas de satisfacción y no repetición, y en particular diseñar e impartir cursos de capacitación a funcionarios policiales sobre principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, celebrado en La Habana, Cuba, el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Y así también sobre el Código de Conductas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979. Además, que también se dicten cursos de capacitación sobre el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptado y aprobado el 31 de diciembre del 2009. Asimismo, solicitamos que se recomiende prohibir el uso de los actuales cartuchos de gas lacrimógeno de 38.1 por su alto poder letal, conforme con lo indicado por el jefe de infantería, el oficial Bilurón, y que estos sean reemplazados por los cartuchos que actualmente utiliza la Policía Federal, que tienen un menor poder letal, según lo que nos informó este mismo oficial. Y asimismo, ordenar la realización de un protocolo de actuación del Cuerpo de Infantería para el control de disturbios en espectáculos públicos, respetuoso de los estándares internacionales en el uso de armas letales. Segundo, ordene la inmediata publicación de la presente sentencia y sus fundamentos en la página oficial del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Además, vamos a adherir a lo expresado por el Ministerio Público en relación a que se ordene la detención y consecuente prisión preventiva del imputado, teniendo en cuenta la pena solicitada. Y por último, vamos a solicitar que se extraiga compulsa por el delito de falso testimonio o el delito que vuestra señoría estime corresponder contra los siguientes funcionarios a raíz de las contradicciones que hemos señalado en nuestras exposiciones y que también señaló el Ministerio Público. En primer lugar, vamos a solicitar que se extraiga compulsa contra la oficial Jessica Vanina Libellara, contra Jesús Daniel Ontivero, contra Romina Malovini,
y contra Mario Jofré Fernández. Asimismo, contra los oficiales Humberto Darío Tatge, Eber Roy Garro Araya y Ricardo Aruani, también por el delito de falso testimonio. Con todo eso, su señoría, no tenemos más nada que exponer. Muchas gracias.